Bueno, para animar una pequeña pieza de motion graphics o gráfica animada, lo primero que vamos a necesitar son style frames o lo que se llaman fotogramas de estilo, que básicamente es como un storyboard, pero con la terminación final o una aproximación muy cercana a la imagen final. Entonces, en un archivo yo armé estos style frames, estos fotogramas, en donde tengo más o menos resuelto lo que va a pasar. Aparece un círculo, ese círculo se transforma en, en un ojo, ¿sí? Va acercándose, la pupila aparece como girando desde atrás en un falso 3D, que ya vamos a ver cómo lo resolvemos en After Effects. Luego toma la forma final del ojo, puede mirar a un lado o al otro y se cierra. Lo que hago una vez que tengo los style frames es exportarlos, ¿sí? Como archivos mapa de bits, y los exporto como JPG o PNG para referencia, solamente con los fines de referencia. Y ya que lo tengo armado o dibujado en Illustrator, puedo guardar un archivo de Illustrator en vectores preparando todas estas formas para animar. Acá tengo en otro archivo, entonces, ahí está, en otro archivo, tengo los elementos que voy a usar, que son solamente estos, no tengo muchos más elementos en esta pieza. Y lo que hago es separarlos en capas y ponerles, nombrarlos como corresponde a este background. Del fondo va a quedar solamente este fondo. En este otro vamos a poner la forma del ojo final, esta. Vamos a poner el iris en la capa que sigue y la pupila en la otra. ¿Cómo hago para pasar cada una de estas cosas a las capas? Así selecciono lo que quiero y de acá, de ese cuadradito de color que aparece, lo arrastro a la capa que sea. El iris lo vamos a poner en la capa del iris y el ojo en la capa del ojo. Ahí podemos ver cómo el borde cambia de color, que es el color este que sale acá al costado, dependiendo de la capa en que esté. Es una ayuda visual que tenemos. Bueno, ahí tengo separado todo por capas. Y este archivo ya lo guardo listo para importar a After Effects y utilizar estas formas como formas vectoriales, ¿sí? Que no se me van a pixelar ni nada. Bueno, ya en After Effects vamos a venir a la ventana de proyecto, doble clic o importar, y ahí vamos a traer nuestro archivo preparado en After Effects. Bueno, ahí están los style frames por un lado, que los puedo importar a todos juntos como footage o como material de archivo directamente. Ahí está, están cada uno de los PNGs por separado, y también vamos a importar el archivo de las capas del ojo, que lo vamos a importar como composición, reteniendo o manteniendo los tamaños de capa. ¿Por qué es eso? Vamos a verlo, ahí vamos a importar así. Lo que hace After Effects cuando importamos como composición manteniendo los tamaños de capa es armar una composición, como si pusiéramos acá composición nueva, y armar una carpeta con todas las capas que componen esa composición. Si yo abro la composición, esa composición tiene el tamaño de la composición original, del archivo original, y están las capas acá puestas y por separado manteniendo el tamaño. Fíjense que la capa del iris, por ejemplo, tiene ese tamaño exactamente, ni más ni menos. Si lo importara como composición solamente, cada capa de estas tendría el tamaño de la composición entera, o sea, todos los píxeles transparentes llegarían hasta los bordes, lo cual haría más complicado el tema de seleccionar las cosas y animarlas. Entonces no nos hace falta. Bueno, ventajas que tenemos al trabajar con Illustrator, que podemos convertir cualquiera de estos elementos, de estas capas, en capas de formas, ¿sí? Y podemos editar esas formas. Fíjense, por ejemplo, vamos a venir acá hasta el ojo, clic derecho, crear formas desde la capa vectorial. Entonces me oculta la capa original y pone una capa nueva. El código de color es azul, recuerden que siempre se puede cambiar de acá. Y en esa capa de formas está el contenido, que sería básicamente la forma esta del ojo, editable y animable como cualquier cosa importada de Illustrator. Esa es una manera. También puedo trabajar con las capas si no las voy a deformar ni animar ni nada. Si las voy a mover, solamente usar las transformaciones simples, puedo usar la capa de Illustrator. Fíjense que acá, este botoncito que tenemos acá,
rasterización continua, es el que me permite que no se pixelen las capas de Illustrator. Las capas de Illustrator son vectores, pero cuando los importamos a After Effects, traen la resolución o el tamaño original. Entonces, si yo lo escalo, por ejemplo, mucho, lo suficiente como para que se empiece a pixelar o a verse un poco más, con menos resolución, como lo vemos ahí, yo puedo activar la rasterización continua y como son vectores, lo rasteriza en cada fotograma. Entonces, cuando hago zoom a esas capas de vectores, no se pixela nunca. ¿Está? Eso por un lado. Ahora, la capa de formas que fue creada a través la capa de formas que fue creada desde la capa de Illustrator ya es una forma directamente hecha en After. Entonces, ya no se pixela porque es vector siempre. ¿Sí? Fíjense que tiene activado la rasterización continua, no me deja desactivarlo porque es una capa de formas directamente, rasteriza continuamente todo el tiempo. Para refrescar qué era el rasterizado, el proceso de transformar los píxeles o las imágenes mapa de bits en vectores. Ese es el proceso de rasterizado. Por eso también las imágenes en mapa de bits se les llama raster, imágenes raster. Bien. Ahora vamos a acomodar un poco esto, organizar el proyecto acá. Yo suelo, esto es a gusto de cada uno, pero yo suelo crear carpetas en donde pongo, por ejemplo, en una carpeta que se llame render, suelo poner la composición original, la composición que voy a renderizar. Y después hago una carpeta que se llama, por ejemplo, assets o lo que quieran, o footage o como quieran, y ponen todas las cosas o todo el material del proyecto ahí, quizá organizado hasta en carpetas. Yo puedo poner una carpeta que se llame, por ejemplo, Style Frames. Y ahí guardo, por ejemplo, todos los Style Frames. Y después así cada cosa organizada. Y es mucho más claro el proyecto, y si lo abre cualquier otra persona que está trabajando con nosotros va a ser mucho más organizado también. Yo sé que este es el archivo que tengo que renderizar al final. Acá lo tengo, es un archivo de 20 segundos, está bien. Cualquier cosa que quiera cambiar en esta composición, puedo venir a composición, seteos de la composición o ajustes de la composición, y ahí tengo todo. ¿Sí? La duración, resolución, frame rate, ¿sí? Y el tamaño. Lo primero que voy a hacer acá es organizar los style frames para armar una especie de animatic. ¿Qué es un animatic? Básicamente es como un storyboard, pero puesto en la línea de tiempo, para ver cómo funciona con una banda de sonido, con efectos o con lo que haga falta, para ver si funcionan para ver si funciona la secuencia. Entonces, por ejemplo, tiro todo acá. Voy a ocultar todo lo otro, voy a dejar solamente los style frames. Voy a cortarlos un poquito para ver cómo los organizo. Bueno, vamos a ver. 1, 2, ahí más o menos en el segundo 3 podría aparecer, o podría ir acercándose el ojo. A ver, vamos a ver cómo. Está medio lento, le voy a poner un poquito. Esto a gusto de cada uno. Cada uno elige cómo se lee el fotograma y cuánto tiempo lo va a mostrar. O sea, es para ver si se leen las cosas y si se entiende la animación que estamos queriendo hacer. Vamos a seguir con el 3 y veamos cómo funciona. Quizá un poco antes, uno va poniendo y va viendo cuánto tiempo quiere mostrar cada cosa. Voy a duplicar esta, porque vuelve ahí, quiero que haga eso y vuelva. Y podría, por ejemplo, mirar hacia el otro lado, con lo cual en este caso está fácil porque solamente la puedo espejar a la imagen y ya está. La puedo S para abrir solamente el parámetro de escala, y acá quito el enlace que esto mantiene la proporción. Yo no quiero eso porque voy a escalarlo solamente en un eje, en el X. Ahí está.
la mitad, lo puse para el otro lado. Lo que hice fue escalarlo a menos 100 en X, o sea que se dé vuelta, que se despeje para el otro lado. Ahí, y ahora duplico esto para que vuelva ahí otra vez. Y el último fotograma es que es el que se cierra. Tac. Y podría cerrar ahí. Ahí está. Quedarse ahí en cero. Cerrar todo. Voy a hacer visible el fondo para que quede en azul. Ahí está. Más o menos eso. Vamos a ver cómo funciona. Ahí está más o menos en tiempo real. Se acerca, toma la forma del ojo. Mira para un lado, lo veo lento todo. Sí, lo veo muy lento. Entonces voy a ajustar un poco, quizá la animación dure menos. Ahí vamos a ver. A ver ahora. El cierre podría ser más rápido y que dure 10 segundos, está perfecto. Lo vamos a dejar en 10 segundos nomás. Clic derecho acá y trim comp to work area. Sería algo así como cortar la composición al área de trabajo. Ahí está. Ahora dura 10 segundos todo esto. Se acerca. Viene hacia adelante. Va para un lado, mira para el otro. Y cierra. Y a todos estos style frames que acomodamos en el tiempo, selecciono todos con Shift, o puedo hacer así, Shift, selecciono todos acá, o si no desde acá también es lo mismo, y lo voy a precomponer. Clic derecho, precompose, y ahí en precomponer voy a ponerle animatic. Ahí está. Ahora crea una composición nueva que está aquí, la creo ahí. A esa la voy a llevar, por ejemplo, la carpeta de assets, y podría crear una carpetita nueva que se llame precomps. Las precomposiciones yo las suelo agrupar en alguna carpeta también, así sé dónde buscarlas después. Todo esto, insisto, que no es necesario, pero sí es muy útil para mantener el orden en un proyecto. Bueno, ahí tengo el animatic. Este animatic ya lo uso, ya lo tengo listo para usar de base o de fondo. Yo lo pongo al final. Vamos a ocultar el fondo para que se vea. Ahí se ve el animatic. Ahí estoy viendo solamente el animatic. Las otras capas no se ven. Ese animatic lo puedo usar de referencia. Normalmente le pongo una capa, le pongo una transparencia más o menos al 50% para que no se me confunda con los elementos, ¿no? Entonces yo ahora veo los elementos y los veo ya en su color original. Estos son los elementos que estoy usando. El fondo necesito ocultarlo para poder verlo de atrás, pero es una forma de poder poder ver y poder usarlo como referencia esto de fondo. Bueno, ahí estamos. Vamos a empezar entonces con los elementos que ya tengo acá. Para empezar necesito esta forma, que puedo usar, por ejemplo, la pupila, o puedo usar algún otro círculo, pero a mí me va a convenir usar el ojo. ¿Por qué? Porque esto, fíjense que la forma no. Bueno, para empezar necesito una forma circular que después va a transformarse, va a acercarse, va a transformarse en el ojo, la base del ojo. O sea que va a haber una forma circular que tengo que animar para que se transforme de ese círculo a la forma esta del ojo, ¿sí? Entonces vamos a crear un círculo nuevo, podría ser, o recuerden que acá tenía la forma esta del ojo. Como es más complicado llevar esta forma a un círculo perfecto, me va a convenir hacer al revés. De un círculo perfecto transformarlo en esta forma. Y lo que voy a hacer es un corte directo entre una forma y esta otra cuando esté hecho. Fíjense, vamos a correr esto, vamos a hacerlo empezar donde termina. Ahí está. En ese fotograma es donde empezaría esa forma, donde encontraríamos la forma del ojo. Antes que esto tengo que tener un círculo que se transforme en esa forma. Entonces vamos a crear un círculo nuevo
con la elipse. Vamos a ponerle este color que acá está seleccionado ya. Ahí está. Y ahora voy a crear un círculo. Yo si hago doble clic acá, me va a crear un círculo. Y si no, puedo dibujarlo directamente. Tengo que asegurarme de no tener seleccionado una capa de formas, ni una capa común, porque si tengo seleccionado una capa común, esto va a dibujar una máscara. Fíjense cómo está el icono de máscara. Si tengo seleccionado una capa de formas, me va a dibujar una forma dentro de la misma capa. Entonces deselecciono todo y ahora sí creo este círculo. Con Shift mantengo la proporción. Ahí está. No importa que esté descentrado ahora porque ya lo vamos a centrar. En Stroke voy a ponerle nada, o sea, que no tenga línea, que no tenga línea, bien digo. Y luego le vamos a poner con Control, Alt y doble clic en esta herramienta, la herramienta de Pan Behind o Anchor Point. En este caso, depende de lo que tenga seleccionado es cómo funciona. En este caso está como funcionando Anchor Point o punto de anclaje. Lo que hace es centrarme el punto de anclaje en el medio de la capa. Fíjense que ahora las selecciono y el punto de anclaje está ahí. Otra forma es con la misma herramienta puedo agarrar el punto de anclaje y con control centrarlo en la... Fíjense que se pega a los bordes, a los centros de los bordes y también se pega al centro de la imagen de esa capa. Bien, esa es otra forma de centrar ese punto. Bien, lo vamos a cortar un poquito, lo vamos a llevar más o menos ahí abajo. Y ahora lo tengo que centrar en la escena. Para eso tengo herramientas de alineación y me aseguro que esté acá, alinear en la composición y listo. Y ahí está centrado con estas dos herramientas de alineación, queda centrado. Bueno, vamos a ver, está más o menos al tamaño que lo necesito. Pero esto es un zoom, esto va a ser se va a ir agrandando continuamente hasta llegar a ese tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya lo tengo ahí de referencia, voy a poner en escala. Yo acá puedo trabajar en las capas de formas, puedo trabajar con las transformaciones de la capa misma. O sea, estas transformaciones, posición, rotación y escala, son de la capa. Todos los elementos que haya en esa capa de formas van a usar esas transformaciones. O si no, puedo trabajar con las transformaciones dentro de los contenidos de cada una de las formas que estén ahí adentro. Por ejemplo, ven acá tienen las opciones de transformación y acá tengo también escala, posición y todo eso. ¿Cuándo usar cada una? Depende de lo que querramos hacer. Si yo, por ejemplo, quiero animar la escala de esta forma, utilizo este parámetro. Y luego, si quiero achicar toda la animación entera, puedo achicarlo desde la escala de la capa. ¿Sí? Normalmente depende de las cosas. En este caso, como tenemos una forma sola, puedo usar cualquiera de las dos indistintamente. Vamos a venir acá a cerrar los contenidos y voy a usar las propiedades de transformación de la capa entera. Entonces voy a poner acá en ese último keyframe, voy a poner la escala al tamaño del ojo más o menos, ahí está. Y ahí agrego el keyframe y me voy a ir al principio y lo voy a poner en 0. Entonces si lo reproduzco, tengo eso. Bien, después agregaré el resto de las cosas. Ahí está. Bueno, después voy a ir acomodando un poco, pero por ahora ahí estamos. Ahora, ahí es donde tendría que estar ya la forma del ojo. Con lo cual, U me permite mostrar las propiedades que están animadas, fíjense, de lo que tengo seleccionado, ¿no? Vamos a hacer que el zoom llegue un poquito antes, vamos a hacer que termine ahí el zoom, y de ahí hasta ahí va a ser la transformación de esa forma en la forma del ojo. Voy a superponer un poquito las capas, así puedo ver las dos. Ahora sí voy a necesitar trabajar desde los contenidos, porque lo que voy a animar es el trazado ese. Voy a modificar ese trazado. Tengo un problema primero. Como es una elipse, como es un círculo creado con la herramienta de elipse, solo tengo animable el tamaño y la posición de la elipse en relación a toda la capa.
No necesito eso, necesito modificar la forma. Entonces puedo venir acá y hacer clic sobre el trazado de la elipse y convertirlo a un trazado Bézier, que es editable. Entonces cuando convierto eso así, ahora tengo las opciones del trazado, que es esto lo que voy a animar. Vamos a poner ahí, le pongo un keyframe, o sea que eso quiere decir que en ese fotograma va a ser este círculo perfecto, de ahí para atrás siempre va a ser el círculo. Y ahora voy a poner un keyframe acá. Vamos a hacer así y vamos a traer estos puntos ahí. Y puedo cambiarles. Fíjense que con control y alt, y si estoy con esta herramienta de edición, puedo cambiar a esta herramienta, que la puedo encontrar acá también, ¿sí? Que es de convertir vértices. Y lo que hago es convertir esos vértices que tengo seleccionados en esquinas. Ahí está. Si vuelvo a cliquear ahí, vuelven a crecerle los mangos estos de control, las tangentes de control de las curvas Bézier. Recuerden que las curvas Bézier son iguales que las de Illustrator o iguales que las de Photoshop, ¿sí? De varios programas vectoriales. En este caso los voy a convertir a vértice y voy a extender un poco las tangentes de control de acá arriba. Como estoy modificando ya esto y ya le había cliqueado en el relojito del canal, ahí está, listo. Ya había cliqueado en el relojito este del canal y había hecho un keyframe. Fíjense que agregó otro acá y eso ya hizo que la forma se modificara. Ahí está. Bueno, ahora acá voy a dejarlo, ahí está, que se vea. Fíjense que cuando llega ahí, ya pasa por corte a la otra capa donde teníamos la forma ya hecha y listo. No hay mucha, ni se ve el corte. Ahora lo que voy a hacer es trabajar un poco en las aceleraciones y desaceleraciones. Voy a seleccionar todo, F9 o clic derecho, Keyframe Assistant, Easy Ease, que significa aceleración y desaceleración suave. Y tengo una cadencia un poco más interesante en el crecimiento y en las formas esas. Bueno, y seleccionando esto, puedo después ajustar las velocidades desde los gráficos, desde la gráfica acá, desde la gráfica de velocidad o de la gráfica de valor. De cualquiera de las dos comportan levemente diferente, pero podemos lograr lo mismo. En este caso voy a venir acá a estas dos, que es la velocidad de la forma, de la transformación de la forma. Voy a venir a la gráfica de velocidad y acá le vamos a dar una aceleración de golpe. Por ejemplo, estirando esto, lo que logro es que arranca, acelera, llega a su momento máximo de aceleración acá y desacelera suave. Fíjense cómo funciona. Eso lo puedo hacer más acelerado o menos acelerado. Depende lo que quiera lograr. Vamos a correr un poquito, ajustar un poco esto. A ver ahí. Listo. Bueno, esto está y ahora voy a ajustar la velocidad de la escala, de esta escala. Si yo quiero hacer que, por ejemplo, arranque más rápido y llegue a la posición final desacelerando, puedo venir acá, vamos a ir a la gráfica de velocidad, ahí está, y voy a hacer esto. Esto significa que empieza acelerando, llega a su aceleración máxima acá y empieza a desacelerar desde acá. Lo que quiere decir que va a llegar antes a la posición final, o se va a aproximar antes a la posición final, fíjense. ¿Ven? Distinto es si hago esto, vamos a acelerarlo al revés, y empieza mucho más lento ahora, más lento, y ahí llega casi a la final. Eso también lo podemos ajustar como nosotros querramos. Siempre tenemos que tener en cuenta que todas las aceleraciones, desaceleraciones nos van a ayudar a darle vida a nuestros gráficos y van a ir en función de lo que queremos contar. Ahí está, podemos acelerarlo más todavía.
y a esto igual. Y podemos superponer algunos movimientos también para ver cómo quedan. Ahí va. Bueno, ya tenemos la primera parte. Esta primera parte, ahora vamos a ver qué sigue en el animatic. Vamos a usar acá este botón, que es el botón de solo, el botón que hace que veamos esa capa o esas capas que tenemos seleccionadas solamente, todas las otras las oculta. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado estas dos y toco ese botón, solamente se van a ver esas dos. En este momento necesitamos solo el animatic para ver cómo sigue. Fíjense que acá empieza a entrar el ojo, el iris y la pupila. Entonces acá vamos a necesitar utilizar una máscara. Vamos a ver primero esto. Ahí está, ahí tenemos nuestra pupila. Ahí ya podría verse. Ahí ya podría verse toda la pupila entera. Vamos a hacer un corte ahí. Control Shift D lo que hace es cortar y duplicar la capa, que es lo que hice recién. Acá tenemos el iris y la pupila en el lugar final a donde van a ir. Y acá tenemos una copia de esos dos. Y yo sé que para que no haya ningún salto acá, vamos a poner un keyframe acá en la posición. Pero primero lo que voy a hacer acá es agrupar un poco, no es agrupar, sino darle una jerarquía de... Bueno, lo primero que voy a hacer acá, en esta copia que acabo de hacer, que es la copia que va a acompañar la primera parte del movimiento del ojo, es enlazar la pupila al iris, lo que va a significar que si yo muevo el iris, se va a mover junto con la pupila. O sea, esta capa va a ser hija de esta otra. Fíjense que acá lo puedo hacer desde este pequeño espiral, tirando a la capa que quiero que sea la capa padre, o la capa que vaya a manejar las transformaciones sobre la hija, digamos, o puedo hacerlo desde acá, es lo mismo. Si yo quiero simplemente desenlazarla de acá, cliqueo acá y pongo none, nada, ninguno, y listo. Si no, lo puedo hacer así, o tirando desde este espiral hacia la capa que quiero que sea la padre. Fíjense que si selecciono el iris, ahora se mueve todo junto. No hace falta que anime las dos cosas. Bueno, en principio vamos a poner acá un keyframe en la posición para que quede exactamente ahí después que uno haya saltos cuando pase para la otra copia, esta que está acá. Directamente por corte pasa de estos dos a estos dos, y para que no se vea ese salto tiene que estar en la misma posición. Bien, ahora voy a hacer que el iris sea hijo también de la capa que venía agrandándose, que es la del ojo. Es esta, Shape Layer. Le vamos a poner ya nombre a esto. Con Enter puedo entrarle un nombre nuevo. Ojo inicial le vamos a poner. Y ahora vamos a ver, fíjense cómo ahora se mueve, ¿no? Se mueve con el mismo movimiento que tenía. Hereda las transformaciones de ese ojo inicial. Esta capa hereda las transformaciones de esta capa, y esta hereda las transformaciones de esta. Por eso se ve ahora todo junto. Bien, ahora viene el tema de que tenemos que poner este ojo dentro de la forma esta inicial, ¿sí? Tiene que venir, recuerden cómo era el animatic, tiene que venir como de atrás, como girando, un pseudo 3D. ¿Cómo lo hacemos a eso? Vamos a hacerlo muy simple. Vamos a animar dos cosas: la posición, que ya le pusimos un keyframe, fíjense, y la escala, que le vamos a poner también otro. Vamos a poner así, ahí en el último fotograma donde quedan, vamos a ponerle un keyframe en la escala. Y ahora con U puedo ver los canales que están animados, posición y escala nada más. Bien, vamos a venir acá, vamos a ver en la animática dónde es que entra el ojo. Ahí ya entra el ojo y queda puesto más adelante, perfecto. Entonces vamos a ir a donde, más o menos por acá, un poquito antes. No hace falta que sea perfecto eso. Después podemos ajustar la velocidad y todo eso. Y vamos a
moverlo hacia afuera del ojo y lo vamos a achicar también, pero en un solo eje, para que parezca, ahí está, para que parezca que gira. Hasta ahí vamos bien. Si no lo estamos entendiendo ahora es porque todavía no lo enmascaré, entonces no queda, no lo vemos muy creíble todavía, pero ahí vamos a ver cómo enmascaramos esto. Ahí está. ¿Ven? Algo así. Eso es un pseudo 3D, no estoy moviéndolo en 3D, simplemente animé la escala y la posición. Bueno, vamos a ver cómo enmascaro esto. Hay muchas formas que ya las vamos a ver en otros vídeos, pero la primera y la más fácil en este caso va a ser utilizar un efecto que se llama Set Mate o definir mate, definir transparencia. Vamos a venir acá al efecto de efectos de canal y acá está Set Mate o definir mate en castellano. Entonces ponemos Set Mate y le decimos de qué capa va a tomar el alfa o la transparencia. ¿De qué capa voy a tomar la transparencia? De esta, que es la del ojo. Entonces vamos a ver acá el que se llamaba ojo inicial. Ahí está. Fíjense, ahora el ojo me toma el mate de esa transparencia, pero ¿qué está pasando? Está tomando la transparencia, pero la está aplicando directamente sobre la capa desde el archivo original. Si yo quiero que tome la transparencia de la capa original, tal como está ubicada, necesito hacer el rasterizado continuo, activar el rasterizado continuo, fíjense ahora. Ahí está. Y ahora hago lo mismo, copio el set mate, lo puedo copiar, control C, y se lo pego al de la pupila también. Y a ese también activo el rasterizado continuo para que se vea correctamente. Ahí está, ahora están enmascarados y fíjense. Listo. Ahora también lo que puedo hacer acá, es activar aceleración y desaceleración suave y editarlo desde las curvas para que tenga más o menos velocidad según lo que yo quiera lograr. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Por ahora ya tenemos la primera parte hecha. Ahora vamos a ver cómo sigue el tema del animatic. ¿Cómo sigue el animatic? Ahí está el ojo listo. Una cosa que suele ayudar mucho también es los marcadores. Yo puedo venir, por ejemplo, acá es donde está el ojo completo, entonces puedo traer este marcador ahí, darle doble clic y ponerle acá ojo completo, por ejemplo. Y ahí voy teniendo marcadores. Eso es muy útil por ahí para marcar los bits de la música o algunas cosas. También como una ayuda visual de dónde debo mover o dónde debo acomodar las cosas. Vengo así, por ejemplo, yo sé que el ojo completo es ahí, está perfecto. Y ahí voy marcando, por ejemplo, en el animatic. Vamos a verlo solo para ver un poquito más. En teoría, ahí mira para un lado. Ahí mira para el otro. Y acá comienza a cerrarse o está en la mitad, ya lo vemos. Bueno, ahí está, ya no tengo que consultar más el animatic, ya sé que acá mira a un lado, a la derecha, acá mira a la izquierda y ahí tiene que cerrarse. Bueno, vamos a ver cómo hacemos todo esto ahora. Vamos a ir a donde mira un costado, acá tengo la pupila, ¿sí? Vamos a hacer otra vez la tarea de hacer hija de esta capa a la pupila 2. Entonces ahora muevo el iris solamente, tengo que animar el iris nada más. Listo. Vamos a abrir la posición del iris. Voy a correr este keyframe un poquito para atrás y voy a darle más o menos ahí la posición que quiero. Más o menos eso sería. A ver. Ahí está. Mira para un lado. Puedo achicarlo un poquito, hacerlo más junto o más separado. Mientras más separado los keyframes, más tarda. F9 y puedo ajustar la aceleración. Fíjense que puedo hacer un zoom acá
desde acá arriba o desde aquí también. Esto también puedo hacer zoom para ver mejor las curvas. Ahí estamos. Y desde acá podemos volver el zoom hacia atrás. Ahí va. Va para un lado. Ahora va a ir para el otro. Vamos a cortar este keyframe. Control C, Control V, lo pego ahí. Y vamos a llevarlo hacia el otro lado esto. Muy poquitos fotogramas nomás. Ahí está. Tac. Y acá tendría que volver. Hay una parte donde vuelve. Vamos a ver esto. Ahí está. Ahí vuelve. Entonces acá vamos a copiar y pegar ese keyframe. Y vamos a copiar este que era el donde la pupila estaba en el centro. Y lo vuelvo al centro. Ahí está. Listo. Y cuando se cierra voy a hacer un pequeño movimiento. Que Control C, Control V para que quede ahí. De este keyframe a este no hay movimiento. No hay nada de movimiento, fíjense. Y hacia acá donde cierra voy a mover un poquito el ojo hacia abajo. Para que cuando se cierre la pupila acompañe un poco hacia abajo. Bueno, ahí está. Solo queda la tarea de enmascarar eso. Que vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Pero vamos a fijarnos que esto, si yo uso esto de máscara, este ojo de máscara, tengo el problema de que empieza recién acá. Entonces toda la parte anterior no la va a enmascarar. Así que lo que vamos a hacer algo un poco más completo. Primero vamos a animar esto. Este ojo, vamos a hacer así, esto queda bien, el ojo, la base esta, vamos a abrir acá y ahí tenemos el trazado, path, para animar. En principio, acá cuando pasa para un lado, vamos a hacer un pequeño pestañeo. Todavía no nos preocupamos por el tema de la máscara. Vamos a ver así, vamos a poner acá un keyframe ahí, F9, y vamos a, ahí por ejemplo, va a estar de vuelta abierto. Entonces Control C, Control V, no pasa nada porque solamente puse un keyframe en con esa forma ahí y otro lo copié hacia acá. Pero en el medio, ahí vamos a hacer la modificación de este trazado. Vamos a ponerlo ahí y a este lo subimos un poquito. Ahí estamos. ¿Ven? Podría ser un poquito más, les tiramos un poquito más para que no sea tan rápido. Ahí estamos. Listo. Ahí tenemos el pestañeo. Lo que estamos viendo de fondo, recuerden que es el animatic. Si les confunde lo pueden ocultar y bueno, o mostrar el fondo directamente y ahí estamos viendo todo. Eso. Y ahora este pestañeo lo voy a copiar acá también. Cada vez que cambia de posición la pupila, estoy haciendo un pestañeo. Y acá lo mismo, lo copio y lo pego ahí. Listo. Puedo modificarlo un poco si quiero. Ahí está, para que no sean exactamente iguales todos. Y ahora vamos a hacer así. Vamos a poner acá, vamos a copiar el último keyframe, que es el que está abierto el ojo. Y vamos a cerrarlo por completo ahí. Se lo ponemos ahí. Y a este un poquito para arriba. Listo. Y después de esto vamos a cortar acá. Para que después de eso no quede nada. Porque si no, fíjense que si lo mantengo, fíjense que queda como esa, puede quedar alguna línea o algo porque no lo acomodé perfecto para que desaparezca. Entonces directamente el último fotograma es sin esa capa. La corto, esa capa ya no existe más y se va. Ahí está, ¿ven? Bueno, ahí tengo ya todo el movimiento este del ojo. Lo que voy a hacer ahora es duplicar esta capa para usarla de máscara de estas dos. Pero voy a hacer un pequeño detalle. La puedo duplicar. Vamos a venir acá. Así, copiar con links de propiedades, con enlace de propiedades. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, ahí la copié y ahora Control V corta la pego. Entonces, eso quiere decir lo siguiente. Ahora sí la puedo estirar hasta donde empiezan las capas. Ahí está, las vamos a cortar hasta ahí. A donde empiezan las capas que quiero enmascarar. Porque la máscara tiene que durar lo mismo que las capas que están mascarando. Fíjense una cosa.
el copiar con enlace de propiedades me va a permitir que si yo modifico, vamos a modificar, vamos a ocultar esta de arriba, si yo modifico esto que estaba animando recién, si lo quiero modificar y quiero mover algo, por ejemplo, van a ver que la de arriba, la capa de arriba, también se modifica, ¿sí? Eso es que tiene las propiedades enlazadas. Entonces, ahí vuelvo para atrás, control Z. Entonces, si yo tengo que modificar la animación, no tengo que volver a duplicar la capa y enmascarar y todo eso. Esta capa es una copia enlazada de esta. Las propiedades que modifique en una se van a modificar en la otra. Así de simple. Bueno, entonces, lo que hago ahora es aplicar esta capa que tengo encima como mate de transparencia de esta otra de abajo. Es otra manera de generar una transparencia. Entonces lo que puedo hacer es venir a, vamos a duplicarla de nuevo, vamos a copiar también con propiedades enlazadas y control B corta. Voy a poner una encima de cada una de esas capas y les voy a poner a ambas, ahí seleccioné con control las dos, voy a cambiar acá los modos a modos de transparencia, que acá tengo los modos de transparencia y el track mate o el mate de transparencia. Y en track mate voy a poner que utilice el alfa de la capa inmediatamente superior. Siempre usa, cuando yo uso track mates, siempre se usa la capa que está encima, inmediatamente superior, inmediatamente encima de esa otra, de esa capa que estoy enmascarando. Entonces lo que hace es ocultarme la capa de esa superior, fíjense que la ocultó, y la utiliza en este caso el alfa, ¿sí? El canal alfa o la transparencia de esa capa de arriba para darle la transparencia a la de abajo. Tengo dos modos de track mate. Puedo utilizar el alfa o la luminancia, que sería los colores, si en el caso de que sea un video o cualquier otra imagen, lo oscuro o lo claro, ¿sí? La luminancia. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, el alfa, que en este caso tiene una transparencia en la capa de arriba, o, como decía recién, luminancia. O las dos cosas invertidas, el alfa invertido o la luminancia invertida. Ya lo vamos a ver en otros videos, pero por ahora solamente utilizo el alfa, la transparencia de las capas de arriba, y fíjense ahora cómo el ojo está enmascarado, está siendo enmascarado por esa capa que acabamos de duplicar, que es la del ojo. Y ahí cierra, listo. Bueno, ahí tenemos nuestra animación terminada con algunos efectitos o algunas cosas de transparencia un poco más avanzadas. Y lo que podemos hacer, una pequeña postproducción para darle cierta personalidad o cierta cadencia más interesante, que es, por ejemplo, yo no quiero que quede todo tan fluido, tan interpolado por la máquina, quiero darle un toque más cartoon o más dibujo animado. Entonces puedo venir a crear una nueva capa. Vamos a venir a nuestra composición y vamos a crear una nueva capa, como las de Photoshop, una capa de ajuste. ¿Qué es una capa de ajuste? Es una capa transparente a la cual todo lo que le aplique, todos los efectos que le aplique, van a ser aplicados a todas las capas que están abajo. Entonces, por ejemplo, un efecto que le voy a aplicar a esto va a ser un efecto de tiempo que se llama posterizar tiempo, o tiempo de posterizado, lo han traducido, pero posterize time. ¿Qué hace el tiempo de posterizado? Le da un frame rate diferente del que tiene. En este caso está a 24 fotogramas por segundo, mi proyecto está a 25, se le va a quitar un fotograma, y si le pongo, por ejemplo, 8, va a tener una cadencia, va a mostrarme 8 fotogramas por segundo. Miren. Entonces tiene como una cadencia más de dibujo. 8 me parece poco. En este caso le vamos a poner 12 para que sea la mitad más o menos de lo que... Ahí está. ¿Ven? Y tiene una cadencia un poco más interesante por ahí, ¿no? Bien. Una vez que está puesto esto, voy a hacer otra cosa más. Vamos a importar acá estos sólidos, los voy a meter acá dentro de la carpeta de assets. Ahí está. Y acá voy a hacer una carpetita nueva que diga FX
y voy a importar, ahí está, unos overlays o unos sobreimpresos de 8 milímetros, fíjense esto, estas cosas, que le van a dar un toque. Vamos a poner esto, por ejemplo, aquí arriba. Fíjense que no llega hasta el final, acá se termina. Entonces vamos a venir acá, clic derecho sobre el footage, sobre el material de archivo, interpretar material de archivo, principal, main, y ahí le vamos a poner acá abajo donde dice loop, le vamos a poner un número alto, poner 50, y eso va a hacer que mi material de archivo pueda estirarse o pueda loopear o reproducirse en bucle hasta 50 veces. Es una forma rápida de crear un bucle. Bueno, fíjense que tengo todo esto acá y no estoy viendo lo que está por debajo. Pero lo que hago es utilizar un modo de transparencia que puede ser, puedo hacerlo desde clic derecho y blending mode, modo de fusión, que son los modos de fusión que tiene Photoshop, Illustrator, todos los otros programas de retoque y ajuste de imágenes. O puedo venir desde acá de modo y elegir uno. En este caso, como lo que yo quiero que se vea es todo esto, esta suciedad negra que tengo ahí, voy a hacer que lo blanco sea transparente. Entonces voy a venir a multiplicar o alguno de estos modos de fusión que están en esta segunda sección. Vamos a poner así y ahí. Bueno, y así es como animamos nuestra pequeña pieza de motion graphics con algunos efectitos y algunas cosas por ahí un poco más avanzadas. Vamos a ver algunas otras cosas en otros videos y bueno, muchísimas gracias por pasarse por acá.